Permítanme. Muy bien, entonces vamos a ver, este es el sujeto de la fuga número 2, de la de do menor. Ya analizamos la entrada, ya sabemos el orden, cómo fue el orden de la entrada, la estructura. Ahora solamente nos estamos centrando justo en el momento en donde ya están las tres voces, en donde está el sujeto en la voz de abajo. En este caso, el contrasujeto 1 está en la voz de hasta arriba y el contrasujeto 2 está en la voz de en medio. Por la manera, por el orden de entrada, así quedó, ¿no? Entonces, vamos a ver que si nosotros nos enfocamos exclusivamente o casi exclusivamente en el sujeto, vamos a ver que el sujeto de alguna forma ya nos va diciendo una armonía, ¿no? Incluso si todavía no nos fijamos qué hay en las otras voces, aquí ya podemos deducir una armonía. Por ejemplo, si nosotros observamos estos primeros dos bits solamente del sujeto, nosotros vemos que, permítanme, nosotros vemos que no hay muchas opciones de cómo tendría que ser el acorde, ¿no? Si ustedes se fijan, permítanme, necesito encontrar el... Permítanme. Tenemos aquí el primer grado, ¿no? Es muy claro que el do es cordal por ser la primera nota y que tenemos un si que es una bordadura, ¿no? Este si es una bordadura. Ahora, si nosotros vemos esto, por ejemplo, hay varias opciones. Si consideramos que el acorde es uno solo aquí, no hay más que una sola opción de acorde, que sería el mismo primero. Pero podríamos, por el tipo de ritmo armónico que hay en esta época, podríamos tener un acorde en el primer octavo y otro acorde en el último octavo. También se podría hacer. Sin embargo, si nos vamos por lo más lógico, el cifrado seguiría siendo primero todos estos dos bits, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este la bemol, es muy claro que el acorde es diferente. Tiene que ser diferente. Si es la bemol, ¿cuáles son nuestras opciones? Pues tenemos que puede ser cuarto menor o puede ser sexto. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí vemos que incluso aunque consideremos el do también como cordal y el si es una bordadura, eso creo que queda claro, de todas maneras la ambigüedad entre esos dos acordes sigue existiendo, ¿no? La bemol do podría ser tanto parte del cuarto como parte del sexto. Entonces vamos a dejar las dos opciones ahí. En el siguiente bit es un poco confuso porque por un lado tenemos el do en tiempo fuerte del bit, aunque claro, el bit es la anacruza, pero digamos que tenemos el do en el tiempo fuerte. Y el re está en el tiempo débil, pero está saltando. Tenemos dos opciones. Una es que, y lo voy a poner entre paréntesis para mostrar que es solo una opción, que sea una nota escapada, ¿no? Que el acordal sea do, que re sea una nota de escape y después sol es cordal. Esa es una opción. Si lo observamos así, el do podría ser nuevamente un primero, pero en realidad podría seguir siendo, por ejemplo, el sexto, ¿no? Si es que teníamos aquí el sexto, podría ser eso. Pero lo más lógico tal vez es que sea primero. Ahora, la otra opción es que en realidad existan dos acordes dentro de este mismo beat, que como les digo, para esta época era muy común que el ritmo armónico se moviera bastante, ¿no? No es como en el clasicismo que tenemos un acorde que dura un compás completo. Entonces, si es eso, podríamos pensar que esto es un segundo disminuido, ¿no? O podría ser un podría ser quinto, pero en 6/4, lo cual pues, no ayudaría mucho porque está en inversión. Sin embargo, como es invertible, podría ser quinto, o podría ser también el quinto generador omitido. Perdón, no puedo poner... bueno.
tendría que poner aquí lo voy a poner así porque no me deja aquí ponerlo de otra forma. El séptimo disminuido, pero sabemos que se cifra de otra manera, ¿no? El séptimo ascendido disminuido, ¿no? El errante. Esa sería la otra opción. Muy bien, ya que llegamos aquí al siguiente bit, es lo mismo. Si consideramos un solo acorde, solo tenemos una opción porque hay sol, do. Este solo puede estar en un acorde de primer grado. Y nuevamente el si natural es una bordadura. Con el siguiente bit, de hecho, es el mismo caso anterior. Tenemos exactamente las mismas notas, por lo tanto, nuestra posibilidad de armonía es la misma, ¿no? Que el do siga siendo primero y que en el re pueda ser segundo disminuido, el errante, o que lo podamos considerar como una nota de escape. Después aquí pasa algo interesante que es la síncopa. Es decir, sabemos que la bemol de alguna forma está en una parte débil del beat, pero al ser síncopa recibe un acento, entonces se considera acentuado, ¿no? Porque además es más largo, etc. Entonces, si consideramos estas dos notas como las notas cordales, las posibilidades que tenemos de cifrado serían, creo que está más o menos claro, el cuarto menor. Sin embargo, también podría ser el segundo disminuido, ¿no? Obviamente en 6/3. Ahora no estoy poniendo inversiones porque, como dijimos, esto puede ser invertible, o sea, el sujeto podría estar a veces arriba o abajo, entonces eso cambiaría la inversión, pero el acorde podría ser el mismo. Y aquí, por ejemplo, aun cuando el ritmo armónico, o aquí solo es una parte débil del beat, pero viene saliendo de una suspensión, entonces podríamos pensar a lo mejor que el sol, igual tenemos dos opciones, que el sol es una nota de paso o que el sol es cordal. Yo me iría por esa segunda opción, simplemente porque es el final del sujeto y nos conviene tener el quinto, que además tiene la séptima de paso y que resuelve a un primero en el siguiente. Si se fijan, ahora estoy viendo la armonía solo de acuerdo a mi material, ¿no? Solo de acuerdo al sujeto, ni siquiera estoy viendo las demás voces. Pero lo que es importante observar también es que el ritmo armónico es muy cambiante. Es decir, por mucho vemos que un solo acorde se mantiene un beat y medio. Y en ocasiones, como en este, existe la posibilidad de tener un cambio de acorde cada octavo, si es que no consideramos este como nota de escape. Entonces, el ritmo armónico es de un beat en promedio, pero puede ser más corto o puede ser ligeramente más largo. Pero no, por ejemplo, no vemos acordes de más de 2 bits, por ejemplo, que se prolonguen por más de 2 bits, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con esto, con el cifrado del sujeto? No. No. Nada más nos fuimos por lo más lógico, ¿no? Y en realidad ni siquiera algunos acordes que podrían ser más de uno, pues estamos dejando abierta la posibilidad. Ahora vamos a ver qué pasa con esta armonía cuando ya nosotros tenemos los materiales completos, es decir, los dos contrasujetos más el sujeto, ¿no? Y vamos a confirmar, vamos, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el do de la voz de en medio, que sonó un poco antes, y el mi bemol, entonces es primer grado. Este fa venía sonando del compás anterior, digamos que este no lo consideraríamos, técnicamente no lo consideraríamos parte del contrasujeto 1. Es más, este do tampoco, porque es el final de lo anterior. Sin embargo, la armonía queda claro que es primero ahí. En este segundo beat hay algo interesante. Vean que el acorde es primero, no hay otra opción. Sin embargo, tenemos aquí dobles notas de paso. Las notas cordales son do y sol. Y de hecho nos podría dar la sensación de que hay ahí unas octavas ocultas, porque fíjense que si lo pongo como en una forma básica, nos quedaría así. Y es do que va a un sol y abajo hay exactamente el mismo do que va a un sol, ¿no? Pero al poner las notas de en medio, digamos, hay dos intervalos antes de que aparezca la otra octava, ¿no? Si vemos los intervalos, tenemos octava, séptima, novena y octava, ¿no? Entonces tenemos dos intervalos en medio y esta octava está en la parte más débil del beat. Entonces estas dos las consideraríamos doble nota de paso, ¿no?
las dos son disonantes, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, podríamos decir, bueno, lo voy a poner de este color. Las dos son disonantes, ¿no? Y el acorde sigue quedando claro como do, mi, sol, aunque no esté el mi. Ahora, aquí hay un salto muy grande que difícilmente lo vemos en general. De hecho, más adelante vamos a ver cómo este salto grande a veces no va a ser así, ¿no? A veces se va a quedar así, como un salto de tercera. En realidad, este salto tan grande es para darle espacio a la voz de abajo, ¿no? Porque si no se cruzarían, ¿no? Entonces es un salto normal de tercera, pero que se expande y se hace de décima, ¿no? Es inusual, no habíamos visto algo así, pero aquí lo hace para evitar que se junten las dos voces. Vean, fíjense que por las notas que tenemos, fa, fa y la, en los dos contrasujetos más el sujeto, queda claro que el acorde es cuarto grado, ¿no? Ahí está el que habíamos puesto. Todo el beat es cuarto grado. Y observen que aquí en el último beat sí considera la última nota como cordal, ¿no? Si bien este fa podría ser vista como nota de paso, pero vean, este re hay un silencio después y no va por paso, entonces es cordal también, ¿no? Entonces ya tenemos dos notas que saltan, la misma de hecho, el re. Aquí se puede justificar como nota escapada, pero acá arriba no. Entonces es muy probable que esté así. No tenemos un argumento para decir que es, por ejemplo, el quinto generador omitido, porque solo tenemos re, re y fa, entonces lo dejamos como segundo disminuido. En el siguiente, vean que tenemos algo que no habíamos considerado. Por ejemplo, aquí habíamos puesto todo como primero. Puede ser primero al principio, tenemos sol, mi bemol, después va un do, pero justo cuando aparece el do hay dos cosas interesantes. Una es este re, que es una bordadura, ¿no? Produce, o sea, ¿por qué sabemos que es una bordadura? Porque el do de abajo es claramente cordal y produce una disonancia con ese do. Entonces esta de re de arriba no es una nota cordal. Si consideramos el la bemol que está acá abajo, entonces el acorde aquí, aunque se pudo haber mantenido el mismo primero, Bach decide aquí hacer un sexto mayor. La bemol, do, y el mi bemol, la forma básica sería un mi bemol de cuarto. El re lo que hace es agregarle esa bordadura. Entonces, digamos, aunque aquí no esté completo el acorde de la bemol, este re es un ornamento al mi bemol, y entonces ese mi bemol lo consideramos como cordal dentro de este segundo octavo, ¿no? Después regresa al primero, es decir, aquí en donde pudo haber sido un solo acorde, donde nosotros habíamos puesto un acorde, en realidad hizo tres, ¿no? Bueno, dos veces el mismo, pero digamos lo cambió, ¿no? Para darle más variedad. Y en el último nos pasa algo similar que el anterior, sí es cordal, porque aunque por ejemplo el re puede ser nota escapada y el fa puede ser bordadura, ya por ejemplo este otro fa tendría que ser otra nota escapada, ¿no? Entonces tendríamos dos notas escapadas, lo cual no es muy común, y más bien lo que observamos es que es un nuevo acorde. De la misma forma, lo más lógico es que sea un acorde de segundo grado. Y en este también vean que no se fue por lo más lógico. En realidad, el cuarto grado sí aparece, pero aparece hasta acá. Y este acorde en realidad es un quinto, vean, tiene sol natural, si natural y fa abajo. Entonces es un quinto en dos. Bueno, sí, un quinto en dos, lo voy a dejar así en dos, ¿no? Entonces va al quinto, pero después hace el cuarto grado, ¿no? Y de hecho lo cambia porque en el segundo, en esta segunda parte hace segundo disminuido. Tenemos re, fa y la bemol. Entonces vean que a veces simplemente por mover una nota el cuarto se vuelve segundo o el segundo se vuelve cuarto, ¿no? Algo similar pasa también con el segundo, que si cambiamos una nota se puede volver quinto, etc. Y el último sí es ese quinto que habíamos mencionado, sol, si, re, ¿no? Entonces era casi la misma armonía, pero al poner el material podemos observar mucho más variedad. Si nos ponemos, si digamos, analizamos
con detalle. La única otra, digamos, ornamento que tenemos aquí es este mi bemol. Obviamente en el sujeto también tenemos ornamentos, ya aquí marqué estas bordaduras, ¿no? Y podríamos marcar la nota de paso que tenemos aquí, que sería el sol. Pero sin embargo es una nota de paso consonante, ¿se acuerdan? Es posible, ¿no? Porque si bien el la bemol es la otra cordal, pero aquí las dos son cordales, entonces no es una disonancia. Y tenemos una nota de paso al final, que sería este fa, la séptima de paso en el bajo. Vean que en realidad no hay tantos ornamentos, ¿no? Y esto se debe a que el ritmo armónico cambia mucho. Vean cómo tenemos muchos acordes, ¿no? Acordes prácticamente cada octavo es un acorde distinto. Si nosotros lo escuchamos con una velocidad no tan alta, podemos percibir más claramente o sea, cómo la armonía se va moviendo, ¿no? Déjenme ver si podemos escucharlo. Bueno, más bien si ustedes pueden escucharlo. Denme un momento nada más. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Había una pregunta, Beto escribió una pregunta en el grupo de Facebook que era interesante, que era, bueno, ¿qué tanto tenemos que pensar esto como, vamos, con armonía, como si fuera un coral, o qué tanto lo tenemos que pensar solo por medio de los intervalos? Y yo lo que le comentaba es que al final, digo, es una muy buena pregunta y que al final lo único que puedo comentar es que si ustedes piensan que la armonía es en realidad el producto de este movimiento contrapuntístico, ¿no? Entonces es como pensar, primero voy a darle prioridad obviamente a los intervalos y a la dirección de cada una de las líneas, pero hay que ser conscientes de que se forman acordes, ¿no? Y de que por lo tanto también debe haber una cierta lógica. Si ustedes se fijan, vean cómo tenemos distintos tipos de cadencia. Si nosotros las marcamos, obviamente no todas son como el modelo, digamos, tal cual, pero si nosotros vemos, aquí tengo una cadencia plagal, aquí tengo nuevamente una cadencia plagal, ¿no? Primero, segundo, primero. Aquí este sexto no es una cadencia en el sentido estricto, pero sí, digamos, no está tan alejado de la armonía. Y esto es una cadencia, podríamos decir, casi imperfecta, aunque en realidad este dominante se mantiene hasta el final, ¿no? Y aquí tenemos cuarto, segundo, quinto, primero, o sea, subdominantes, dominante y tónica. Entonces, hay una lógica en la armonía. En general, vean que no aparece, por ejemplo, no aparece, hasta aquí no hemos visto el tercer grado, por ejemplo. Porque el tercer grado, y sobre todo en modo menor, no tiene una función clara dentro de la armonía, ¿no? Si bien, sí, Y es mejor que estén como, bueno, no que invadan el registro de las demás voces, pero sí que estén relativamente juntas. sí, es mejor, sobre todo también pensando, por ejemplo, que esta pieza es una pieza para teclado. Es decir, una voz podría estar alejada, ¿no? Por ejemplo, pero al menos dos deben de estar lo suficientemente cerca para ser tocadas con una sola mano, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí, la voz, la clave de sol, son dos voces que tienen que estar tocadas con la misma mano. Entonces, por ejemplo, vean que el intervalo más amplio que hay entre estas dos voces es justamente aquí, y es de una octava y viene, digamos, preparada por una sexta y luego se vuelve a cerrar. Entonces, en general, esos intervalos son posibles de hacer con una sola mano. Ok. En el caso de cuando escribimos estas fugas para teclado, la voz de en medio puede estar escrita a veces en el pentagrama de arriba o a veces en el pentagrama de abajo. En realidad da igual, más bien depende de con qué mano es más fácil tocar dos voces, ¿no? Y esa es otra cosa también, entre más voces vayamos a utilizar, y también considérenlo,
ahora a 3, a diferencia de, lo que está, de todo lo que habíamos hecho a 2, es que entre más voces toquemos, en general también hay que medir un poco la complejidad del ritmo, de la textura, etc. Si ponemos 16avos en todas las voces, se vuelve muy difícil de controlar porque estamos tocando 3 voces, pero con 2 manos, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con, no sé, las fugas. Hay una fuga a 5 voces, la de do sostenido menor, donde Bach, digamos, simplifica un poco y el sujeto es con unidades, ¿no? Unidades y mitades, por ejemplo. Okay. Entonces, eso ayuda a que pueda hacer las 5 voces con 2 manos, ¿no? Okay. Bien, ¿alguien más tiene otra duda? No. Muy bien. Entonces, una cosa, digamos otra vez, de acuerdo a la pregunta que me había hecho Beto, sí hay que pensar en los intervalos, digamos prioritariamente porque estábamos hablando de contrapunto, pero hay que ser conscientes de que se forman acordes y de que esos acordes nos conviene que sean los acordes que normalmente tienen función dentro de la tonalidad. Fíjense que aquí, salvo el sexto grado, pero si ustedes se acuerdan, el sexto funciona ocasionalmente como un sustituto del primero, ¿no? En una cadencia rota. Aquí no es una cadencia rota, sin embargo, está de alguna forma sustituyendo al primero, ¿no? Cambiando el color momentáneamente de este acorde de primer grado. Y si vemos todos los demás segmentos son cadencia plagal, ¿no? Esto que casi es una cadencia perfecta, falta la resolución, pero la retrasa y más bien digamos, se da un paso atrás al cuarto grado y ahora sí lo completa la cadencia perfecta. Entonces, la armonía que se genere, o incluso los intervalos que pongamos que generen cierta armonía, hay que buscar que esa armonía tenga cierto sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Pues básicamente cadencias, ¿no? Fragmentos de cadencias plagales, cadencias perfectas, cadencias auténticas, cadencias rotas, ¿no? Eso sería, digamos, el comentario con respecto a la armonía y cómo tenemos que pensar la armonía aquí. Ahora, también con respecto a la pregunta que hizo Gerardo ahora, ¿no? Si nosotros nos fijamos, la distancia entre la voz más grave y más aguda también se tiene que mantener bajo cierto control, pero debe estar lo suficientemente separada para permitir agregar la voz intermedia. Por eso es que este fa salta una décima, porque si no, no habría, o sea, a lo mejor no se cruza la voz de arriba con la de abajo, pero no habría espacio para poner la voz de en medio, ¿no? Porque ya, si se fijan, esto lo coloco una octava abajo, vean que aquí, a partir de aquí ya se está cruzando. Y las disonancias, como por ejemplo este re con este do, serían más fuertes porque están muy cerca. Entonces por eso es que hace este salto, perdón, no es desde ahí, es desde aquí. Ese salto tan grande de décima, ¿no? Okay. Muy bien. Ok, vamos a ver si lo pueden escuchar. Me avisan si escuchan Sibelius. Sí. Okay. Muy bien, entonces, como ya vimos, el pensar la armonía también le ayuda a darle dirección, ¿no? A la melodía. Ahora, si analizamos por separado también cada uno de los materiales, el contrasujeto 1, el contrasujeto 2, salvo, por ejemplo, este salto tan grande que hay aquí de décima, pero si lo consideramos como, por ejemplo, un salto más pequeño, pero vemos que, por ejemplo, este es el punto álgido del contrasujeto 1 y vean cómo tiende a un movimiento descendente, en general por grado conjunto, que se interrumpe momentáneamente y que resuelve al do. Si vemos lo mismo con el contrasujeto 2, que es este que está en verde,
Vean cómo también en general es esta tendencia a ir, vean, tiene un rango de octava, pero justo en la octava lo vuelve a subir para poder seguir bajando. Y este sería el contrasujeto 2. Digamos que aquí el punto álgido es al inicio, ¿no? Porque Sí. este do no cuenta, este do es el final del anterior. Entonces, si bien hay que pensar obviamente los intervalos, pero también cada uno de los materiales es una línea melódica, ¿no? El contrasujeto 1 y el contrasujeto 2 son melodías también. Ese es el punto, vamos, del contrapunto, ¿no? Tener melodías simultáneas. Eh, eh, y en este caso, tal vez es más importante el sujeto, obviamente, pero los demás también deben de tener su punto álgido. Eh, Ok. con respecto a los intervalos, se vuelve un poco complicado describir todos los intervalos que existen, ¿no? Porque tendríamos que escribir los de abajo con respecto a los de en medio con los de arriba y los de arriba con los de abajo, ¿no? Pero podemos ir viendo un poco más bien dónde están las disonancias y marcar más claramente dónde hay disonancias, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí que tenemos esta bordadura, no hay disonancia porque se mezcla también aquí con una nota de paso. Entonces, al tener la nota de paso y la bordadura al mismo tiempo, en realidad tenemos un intervalo consonante, no hay disonancia ahí. Aquí ya vimos las dos disonancias que son por la doble nota de paso. Aquí se produce una disonancia, este sí, con respecto al fa, que es el tritono, y al la bemol, que es la séptima disminuida. Son dos disonancias, sin embargo, la de la séptima disminuida es más suave porque recuerden que suena como una sexta mayor. Después, la otra disonancia que tenemos aquí es la novena con respecto de aquí del do al re que está arriba y también el re con el la bemol que es un tritono, ¿no? Pero es por la bordadura que tenemos, ¿no? Entonces, recuerden que no es que estén prohibidas las disonancias, sino más bien es que deben de estar justificadas, ¿no? De hecho, aquí vean que la bordadura produce una disonancia con el la bemol, ¿no? Que sería la séptima disminuida, pero produce una consonancia con la bordadura que está arriba, ¿no? Entonces, a veces la combinación de dos ornamentos al mismo tiempo, como acá, produce una consonancia. Si continuamos, vemos que, por ejemplo, aquí hay una bordadura, pero, bueno, antes, perdón, tenemos esta, produce una disonancia, tenemos tanto la oncena aumentada como una novena. Sin embargo, aquí es muy curioso porque este no es un ornamento, sino es una séptima cordal. Y ya habíamos dicho que en el contrapunto riguroso de especies las séptimas solo podían ser ornamentos, pero muchas veces las séptimas de un dominante, ya en la música real, pueden ser consideradas como cordales. Es muy claro aquí, ¿no? Como este fa técnicamente no está preparado. Está preparado armónicamente, ¿no? Porque es como si este fa que tenemos en la otra voz preparara este fa, pero está en otra voz, ¿no? Entonces, digamos, armónicamente podríamos justificar que está preparado, pero en la melodía no lo está. Y luego tenemos aquí una bordadura que por cómo está acomodado el acorde no produce disonancia. Tenemos entre el la bemol y el fa tenemos sexta y luego quinta, y entre el fa y el do es quinta y luego sexta. Entonces este mi bemol, aunque es un ornamento, no produce ninguna disonancia. Y por último, la disonancia que tenemos es este fa con respecto al si de arriba, que es también la oncena aumentada, el tritono. Pero es porque el de abajo es una nota de paso y además está completamente resuelto. Entonces, no estamos viendo todos los intervalos, pero sí observamos que cuando hay una disonancia es porque hay un ornamento o, como en este caso, cuando es la séptima del dominante, que ya se puede considerar como una nota cordal. Otra cosa, vamos a rastrear las octavas. Vean, tenemos aquí octava, voy a poner otro color. Ahí tengo una octava. Voy a buscar, aquí tengo otra octava.
creo que ya. Ah, aquí también tengo una octava. Si observamos estas octavas, ya habíamos dicho que a dos voces podría existir la posibilidad de llegar a las octavas por movimiento directo, pero es una excepción. Si ustedes pueden, siempre va a ser mucho mejor llegar a las octavas por movimiento contrario. Si ustedes se fijan, todas estas octavas que tengo marcadas con azul, todas llegan por movimiento contrario. Este do viene por movimiento contrario, este re viene por movimiento contrario, este fa viene por movimiento contrario. Vamos a ver las quintas, ¿no? Las quintas, por ejemplo, tengo aquí do sol. Vamos a usar otro color ahora, este, ¿no? Vean que llega por movimiento contrario. Esta quinta también llega por movimiento contrario. Aquí tengo una quinta, pero llega por movimiento oblicuo en realidad porque es una bordadura. Pero aquí arriba también tengo una quinta, ¿no? Llega por movimiento contrario. Solo tenemos una que no llega por movimiento contrario, que es esta. Esta que está al final llega por movimiento directo. Es la única. Entonces ahí está otra vez la explicación que les decía, ¿no? Es decir, es posible, pero considérenlo siempre como una excepción. Si observamos las notas en morado, que son quintas, y las notas en azul, que son octavas, todas, excepto una, llegan por movimiento contrario. Entonces eso hay que seguirlo haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sé que esto es en realidad más bien un recordatorio del contrapunto riguroso, ¿no? No es algo nuevo en las fugas, pero simplemente es para corroborar que estas reglas, si bien un poco nos podemos no olvidar, pero sí ser más prácticos y a lo mejor no poner todos los intervalos, pero sí fijarnos siempre en los intervalos disonantes y en los intervalos duros, para que siempre los manejemos de la mejor manera, ¿no? Los manejemos correctamente. Entonces no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No. ¿No? Muy bien. Vamos a revisar otro. Vamos a revisar este. Es la fuga. Permítanme esto. Es la fuga número 8, si no me recuerdo, en re sostenido menor. El sujeto está aquí abajo, ¿no? Vamos a brincarnos un poco el cifrado solo del sujeto, vamos a cifrar todo, ¿no? Vamos a cifrar, permítanme, vamos a cifrar ya digamos incluyendo las dos voces de arriba. Entonces tenemos un primer grado menor, vean que tenemos re, la, fa sostenido. El siguiente acorde es un poco complicado verlo con tantos sostenidos, pero es un quinto grado, es la, do doble sostenido, mi sostenido, es quinto grado. Incluso podríamos ponerlo con séptima, porque, digamos, vean que la línea llega hasta el sol y el la sigue sonando, entonces podríamos considerarlo todavía con séptima. Y aquí es interesante ver, bueno, cuándo resuelve, ¿no? ¿Dónde cambia el acorde? Porque hay acordes que podrían ser vistos bueno, podrían ser cifrados de otra manera, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí tengo con este si bemol y el do doble, perdón, si natural y do doble sostenido y mi, podría ser el errante, ¿no? El quinto generador omitido. Y aquí tengo la re fa, que sería el primero en 6/4. Y aquí tengo sol, mi sol. O sea, todos esos podrían ser cifrados como un nuevo acorde, ¿no? Es más, vamos a ponerlo. Acuérdense que no pude cifrarlo como errante, pero sabemos que es así, ¿no? Séptimo ascendido con séptima disminuida.
luego tenemos el primero, y este que en realidad no está completo, pero por cómo aparece aquí, podríamos cifrarlo ya sea como el quinto con séptima o como el errante, cualquiera de los dos, sol, mi, sol. No está completo, pero por las notas que aparecen antes, podría ser así. Existe otra opción que es simplemente considerar que que este re y fa son notas de paso. Es decir, que el acorde es do sostenido, mi, sol, ya sea considerando el la o el si bemol, y que este son una nota de paso. Es decir, este 6-4 que está aquí sería un 6-4 de paso. Esa es una opción, ¿no? El que es muy claro aquí es el primero en 6-3. Y pasa algo similar aquí. Este sol, sol, mi podría ser otro acorde, pero también todas las notas se pueden ver como un acorde de paso. Tengo aquí la, re, fa, otra vez primero, y está en 6-4. Ya habíamos comentado que a tres voces es posible encontrar 6-4, ¿no? De preferencia en parte débil del compás, pero es posible. Y después tenemos otra vez primero. Entonces vean que aquí sí se mantiene más tiempo un mismo acorde. Sin embargo, tenemos acordes que se podrían ver como acordes intermedios, ¿no? Por ejemplo, este sol, mi, sol, o incluso aquí, si este la, si no lo queremos ver como primero en 6-4, tenemos esta opción de que sea primero en 6-4. Perdón, no, creo que no se pone. Primero en 6-4 y luego aquí, en el segundo octavo, quinto, ¿no? Que es el modelo de la cadencia auténtica y tiene sentido porque después va a un primero, ¿no? Entonces vean, aun cuando el mismo acorde pareciera que se mantiene durante mucho tiempo, en realidad hay acordes intermedios, ¿no? Aunque esos acordes también se podrían justificar como ornamentos. Este acorde que tenemos aquí sería segundo disminuido, ¿no? Tendríamos aquí quinto en 2 y resuelve momentáneamente aquí, ¿no? Lo consideramos porque al final el re es síncopa, o sea, está acentuado y por eso es muy claro que sí está resolviendo. Y después tenemos con una suspensión, pero tenemos el errante o el séptimo disminuido y resuelve al primero, ¿no? Al igual que el ejemplo anterior, vean cómo digamos, los segmentos que tenemos de armonía son básicamente cadencias, ¿no? Tengo primero, quinto, digamos, variantes del quinto, que sería el errante, el primero en 6-4, el errante otra vez, y primero, cadencia perfecta, ¿no? Aquí tengo, de hecho, un fragmento de cadencia auténtica, primero en 6-4, quinto, primero, y luego tengo aquí una variante también de una cadencia, de dos cadencias, ¿no? Podríamos decir segundo, quinto, primero, y luego errante primero, ¿no? Nuevamente, este está en modo menor y no aparece el tercer grado, por ejemplo. No aparece tampoco el sexto grado, ¿no? Aunque el sexto podría aparecer más frecuentemente, pero el tercero hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con el tercero con quinta aumentada. Ese acorde no se usaba, digamos, en la música tonal de esta época, ¿no? del barroco. En general no se usaba. Entonces, váyanse casi siempre por la armonía más lógica que ustedes vean, ¿no? Si vamos al resto del análisis, vemos que tenemos ahí algunos adornos, algunas notas, no, digamos, no cordales. Vamos a ponerlos aquí. Tengo este si sostenido, que es una nota de paso. Aquí se puede formar otro acorde, pero es muy claro que estas dos pueden ser más vistas como notas de paso, aunque se forma un acorde ahí. Aquí pasa lo mismo, podríamos considerarlo de ambas formas. Sin embargo, aquí pues tenemos el acorde completo, entonces vamos a dejarlo así. Yo creo que estas sí son más
claramente todas notas de paso, ¿no? Aquí yo lo pensaría como dos acordes, primero en 6/4 porque es tiempo fuerte y después quinto porque resuelve la, re, así el salto de forma cadencial. Tengo aquí una nota de paso, que es el do sostenido. Aquí tenemos este re, cuando se queda sonando, es un adorno. Al principio no, pero después, mejor lo voy a escribir de otra manera, permítanme, para dejarlo más claro. Digo, no es no es correcto rítmicamente hablando, pero para dejar claro que este es el que es adorno, porque es una suspensión. Y luego ya resuelve la suspensión y primer grado, ¿no? Si se fijan, hay muchas notas abajo, como este fa, por ejemplo, que podría parecer una nota de paso, pero en realidad es una nota cordal, ¿no? Creo que algo similar pasa aquí, porque al final podríamos decir, bueno, el cordal es el la, entonces el si bemol es una bordadura y el sol es una nota de paso. Pero si observamos todo lo que está arriba, también podría, o sea, vamos, el sol también es cordal y el si bemol puede ser también otro acorde. Entonces, yo consideraría todo esto como un quinto, sin embargo, suenan también ahí otras cosas, por el si bemol, etcétera, ¿no? Y hablando de disonancias, no encontramos tampoco demasiadas disonancias. Es decir, hay disonancias como este si bemol, vamos a marcarlo, porque se forma una séptima disminuida, pero de ahí en fuera no hay tantas disonancias, ¿no? Y se debe más bien a estos acordes de paso que se forman. Si vemos las disonancias, aquí está la séptima del re al do sostenido, aquí tenemos, pues no es una disonancia, pero es una nota de paso consonante, aquí sí es una disonancia porque es la suspensión, ¿no? Vamos a otra vez ahora a ver lo mismo de los intervalos duros. Por ejemplo, tengo aquí una quinta, vamos a ver primero las quintas. Tengo ahí una quinta. Son las que llegan digamos, llegan juntas, ¿no? Si es por oblicuo no las consideramos. Déjenme buscar las demás. Pues creo que no hay muchas. Sí, creo que nada más esa. Las demás son oblicuas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una quinta, pero es oblicua porque ya la estaba sonando, entonces ahí no hay problema. Nuevamente, si vemos esta quinta, llega por movimiento contrario. Vamos ahora a buscar las octavas. Tengo aquí octava. Tengo aquí octava también. Bueno, aquí está, bueno, tendría que dejar de marcar este ornamento, pero aquí también hay una octava, sol, sol. Tengo aquí re, re. Y al final otra vez re, re, ¿no? Vean que la octava llega por movimiento contrario. Esta octava también de aquí hacia acá llega por movimiento contrario. Esta octava de sol, sol llega por movimiento contrario. Esta octava del re, re llega por movimiento contrario. Y la última también llega por movimiento contrario. Entonces, queda claro que, sin importar que ya estamos haciendo otra cosa, no nos debemos olvidar de que las octavas y quintas funcionan siempre mucho mejor por movimiento contrario y que el movimiento directo para llegar a ellas es solo una excepción que podemos utilizar si no hay otra opción o si es por beneficio de la melodía, pero en general hay que conservar el movimiento contrario. Ok. Y vean también en este caso, en la número 8, vean que no utiliza 16avos, ¿no? Vamos, establece como que su valor mínimo son los octavos y nunca se pierde ese valor mínimo. Siempre hay octavos sonando, ¿no? Al menos en dos, a veces hasta en tres voces. Sí. Pero digamos, no es necesario siempre poner muchas figuras o puros 16avos, ¿no?
Sin embargo, lo que sí se escucharía raro es que aquí este compás fuera con octavos y de repente yo metiera 16avos. ¿Por qué? Porque digamos que el paso, el movimiento que se establece, de repente se aceleraría muchísimo, ¿no? Y eso, estas cosas como más bruscas no ocurrían tan frecuentemente en este contrapunto imitativo en el barroco, ¿no? Si ustedes quieren hacer una fuga, a lo mejor en otro estilo, tal vez podría funcionar, ¿no? Pero si ahora lo estamos viendo más como el estilo barroco, entonces tendríamos que mantener, si nuestra figura más corta es un 16avo, vean, son los 16avos, en general vamos a tratar de mantener 16avos casi todo el tiempo. Aquí vean que no lo hace todo el tiempo, hay momentos donde solo hay octavos, pero sí, en general ahí aparecen esporádicamente los 16avos, ¿no? ¿No? Pero no hay un fragmento que digamos son solo octavos. Ok. Y aquí, por ejemplo, que en esta, por ejemplo, ¿no? Que la figura más corta también son los 16avos, vean que es más constante el uso de 16avos, pero en voces diferentes. Los 16avos aparecen arriba, luego abajo, luego en medio, luego abajo otra vez, luego arriba otra vez, luego abajo, etc. ¿No? Aquí Ok. este es lo mismo, ¿no? La de mi bemol mayor es exactamente lo mismo. Los 16avos pasan de una voz a otra, pero siempre escuchamos este movimiento constante de 16avos, o casi siempre, ¿no? Entonces, traten de mantener esta como sensación de movimiento, eh, que es eso, más bien, que tomen en cuenta cuál es su figura más corta y en general van a tratar de mantener ese mismo ímpetu, ese mismo movimiento, ¿no? Ok. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Creo que. ¿Va a subir esta clase, bro? Sí, bueno, la estoy grabando, sí, 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 y les paso también este archivo, ¿no? Pero ahora solo vimos dos, pero después podemos analizar los demás. Porque al final, en realidad, de analizar los demás sería más o menos encontrar algo similar, ¿no? Que la armonía es con los grados que tienen una función, ¿no? Casi siempre son fragmentos o variantes de cadencias, y por ejemplo que los intervalos disonantes siempre están justificados como ornamentos, que las octavas y quintas normalmente llegan por movimiento contrario, sigue aplicando esa regla. Entonces, bueno, por eso nada más a lo mejor analizar estos dos. Lo que ahora podemos hacer es más bien trabajar un, un material, ¿no? Es decir, nosotros trabajar aquí un sujeto. Déjenme escribirlo. Permítanme. Ok, este es el sujeto. No sé si funcione tan bien, pero bueno. Vamos a poner este sujeto. Si quieren, ahora se los pongo para que lo escuchen.
Otra vez. Muy bien, bueno, no es el mejor sujeto, pero funciona. Vamos a ver cómo podríamos empezar. Pues podemos empezar con exactamente el mismo método que hicimos para analizarlos. Es decir, primero partir del cifrado y más bien a partir del cifrado ver cuál es lo más lógico y poder solucionar el resto de las voces. Estamos en la menor, sabemos que este es el inicio, ¿no? En primer grado y que tenemos que terminar también en primer grado. Aquí hay un sol sostenido, entonces en algún punto aquí debe haber un quinto. Creo que eso está muy claro también. Tenemos que nuestro punto álgido es este Fa. Está en parte débil, digamos, del compás y del beat, pero se resalta bastante por el salto que viene a continuación, que es un salto de séptima disminuida, ¿no? Entonces queda bastante resaltado el punto álgido, ¿no? Muy bien, si nos vamos un poco como lo habíamos hecho, podríamos decir que todo esto es primer grado, ¿no? Incluso hacia adelante también es primer grado, ¿no? O sea, todo esto podría ser primer grado. Pero recuerden que podemos hacer ciertas variantes, por ejemplo, de modificar, es decir, si todo esto parece ser primer grado, también puedo hacer que, por ejemplo, este mi, que está solo, en realidad, aunque pueda seguir siendo primer grado, mejor lo convierto en un quinto, por ejemplo. A lo mejor lo más fácil era dejarlo como primer grado, pero si le pongo un quinto ahí, le doy más movimiento un poco más movimiento a la armonía, ¿no? Y funciona mejor. Muy bien. De aquí en adelante, por ejemplo, puede suceder algo similar. Es decir, este mi puede ser primer grado, pero también puede ser quinto. Y este último fa es interesante porque tendríamos que igual ponerlo como nota escapada o como parte del acorde, ¿no? Como parte de un nuevo acorde. Si nosotros ponemos las posibilidades, sería cuarto grado, podría ser segundo disminuido o podría ser el errante. Voy a ponerlo aquí como errante porque no me deja. Pero bueno, el séptimo ascendido disminuido. De hecho quedaría con séptima, ¿no? Sol sostenido. Déjenme cambiar esta armadura un poco antes. Ya está. Muy bien, entonces todavía no sabemos qué acorde va a ser ahí, pero está claro que podría ser cualquiera de estos. Después tenemos este siguiente acorde que por las notas en el tiempo fuerte tenemos sol sostenido, si, o sea, esas son cordales, ¿no? Entonces podríamos de hecho repetir quinto o el errante. Entonces, si aquí queda el errante, lo mejor sería que tal vez este acorde del anterior no sea errante, para darle más variedad. O sea, que sea un cuarto o un segundo. Profe, Sí, si en dado caso se eligiera el errante en el último bit del compás anterior, ajá. ¿sería como un anticipo del errante? Pues sí, sí, podría ser. Aunque si tú piensas cómo está rodeado la armonía, acuérdate que el errante y el dominante tienen tres notas en común. Entonces es básicamente la función no cambiaría. O sea, prácticamente sería la misma función desde este mi. Solo es una cuestión melódica, vamos. Okay. O sea, tan solo piénsalo. Si lo pongo así en bloque, ¿no? Todavía sin pensarlo mucho, pongo sol y re, por ejemplo, que es el quinto con séptima. O incluso sol si, mi sol si. Si simplemente quito el mi y pongo el fa, ya es errante, ¿no?
Entonces, no estoy, básicamente la función no cambia, es el cambio armónico es más bien por una cuestión contrapuntística, ¿no? Por el diseño melódico. Ok. Entonces, creo yo que por eso conviene más que este a lo mejor sea otro acorde, ¿no? Para que también las voces de arriba tengan la opción de moverse melódicamente. Si no, digamos que lo restringimos un poco. Bien, ahora este re podría seguir siendo exactamente el mismo acorde, ya sea el errante o el quinto con séptima, y aunque el do podría ser una nota de paso, pero es lo mismo que habíamos dicho acá, a veces para darle variedad nos convendría que este do fuera más bien un primer grado, para que entonces pudiéramos decir, bueno, aquí se resuelve esta tensión dominante y no son dos beats de un mismo acorde. Uh-huh. Hacia el final tenemos este diseño sincopado. Si lo escribo también así, aunque no sabemos que no es lo correcto, pero si lo escribo así, lo que podría pasar es que sea cordal aquí, digamos, tengamos aquí dos acordes. Por ejemplo, podría ser segundo disminuido y otra vez primero en este la. Y este la en realidad va a ser una suspensión, ¿no? Porque está quedándose ligado y más bien el quinto pues es desde antes, pero con una suspensión y primero, ¿no? Este sí que tenemos aquí podría ser segundo disminuido, podría ser también quinto, podría ser también el errante, es decir, tenemos también varias opciones para ese acorde, ¿no? Todo depende de las notas que pongamos arriba, pero ese más o menos sería nuestro ritmo armónico. Sí. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de cómo llegamos a este cifrado, etcétera? No. Lo que les, digamos, una recomendación es que no se vayan necesariamente por el cifrado más fácil. Porque, por ejemplo, por el cifrado más fácil no tendríamos este quinto o no tendríamos este primero. Porque todo esto podría ser un solo acorde, pero queremos más variedad armónica. Queremos, además, por ejemplo, aquí queremos resolver este dominante que aparece aquí, hay que resolverlo. Entonces, aquí es un momento para resolverlo. Bien, ahora, como bien vemos, el ritmo armónico no siempre es de cuarto. Entonces, nuestra forma básica podrían ser no necesariamente solamente de cuartos. Podría ser necesario utilizar también octavos como parte de nuestra forma básica, ¿no? Entonces vamos a usar, primero vamos a ver vamos a tratar de establecer el inicio y el final de nuestras contrasujetos y un posible punto álgido para cada uno. Ahora, tiene que ser un punto álgido, pero no igual, tal vez no igual de claro o no necesariamente igual de claro que el del sujeto, ¿no? Porque en realidad la voz que más nos importa es la del sujeto. Entonces, si aquí tengo un primer grado, mi opción es poner, por ejemplo, un la. Me gusta completar a lo mejor este acorde de primer grado. ¿Por qué no lo pongo en el tiempo 1? Porque acuérdense que el inicio es acéfalo. Aquí tal vez yo puedo tener esta nota y a lo mejor esta, ¿no? Pero recuerden que eso sería el final de lo anterior. Y a lo mejor este primer bit lo tendremos siempre que ajustar, ¿no? Porque es el final de lo anterior y tendremos que unirlo con lo siguiente. Entonces, aunque aquí pudiera poner este la y este do, en realidad estos los voy a considerar fuera, digamos, de mi diseño por ahora y más bien después lo podemos acomodar. Muy bien, tengo primero. Ahora, necesito un quinto de octavo. ¿Cómo es lo más lógico para hacer ese quinto grado? Si lo vemos, piénsenlo incluso como los corales, ¿no? ¿Cómo pondríamos? Tengo un mi abajo, Sol sostenido. sol sostenido y un re. Sería quinto con séptima, ¿no? Ok, muy bien. Está bien, puede ser quinto con séptima. No hay quintas paralelas porque este es quinta perfecta y este es quinta disminuida. La otra opción podría ser el mi, ¿no? También. Simplemente dejar el mi, como ustedes decidan, pero pueden ser las dos. Muy bien, luego tenemos aquí un primero. ¿Cómo lo pondríamos?
La, do, arriba. La y do. El problema tal vez con este es que el do estaría duplicado y estaría llegando por movimiento directo. No son octavas paralelas ni directas porque el mi está muy lejos, pero Sí. está llegando por movimiento directo. Entonces tal vez esa es la razón por la que a lo mejor nos conviene mantener el mi, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces sí puede haber aglomeraciones en las voces. Pero Ahí acuérdate que todavía falta que ornamentemos el Es verdad, contrasujeto. es verdad. Entonces ahí podríamos evitar las aglomeraciones con algún ornamento. Pero, digamos, sí puede haber alguna aglomeración como parte de algún diseño. O sea, sí podría haber. No están prohibidas, ¿no? Ahora, ya más o menos marcamos el inicio. Recuerden que no es estas notas entre paréntesis, sino las siguientes. No sabemos en realidad cómo van a quedar estas notas. Podrían quedar así, o podrían quedar incluso así, o así, no sabemos, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver cómo queremos el final. Sabemos que esto tiene que llegar a un primer grado desde un quinto grado. Entonces vamos a preparar el quinto grado. Recuerden que la es suspensión, entonces el sol sostenido es el cordal y necesito arriba las otras notas del quinto grado. Por ejemplo, un si y un mi podrían ser, ¿no? Y de hecho, para resolver al siguiente, o sea, ya al final, podríamos tener el la y el do. El la llega por movimiento contrario y tenemos la tercera ahí, ¿no? Entonces, esto es importante, como siempre lo habíamos dicho, en todos los ejercicios que hicimos desde las especies, plantear el inicio y el final, porque eso nos da más claridad de hacia dónde me tengo que mover, si no empezamos a escribir notas por todos lados. Si quisiéramos poner un punto álgido, por ejemplo en la voz de arriba empezamos alrededor de este mi, ¿dónde pondrían ustedes el punto álgido? No creo que nos convenga que sea muy arriba, porque además esta voz salta hacia abajo, ¿no? Entonces, a lo mejor no subir un poco nada más, tal vez hasta el A como máximo, ¿no? Pues el sol igual, ¿no? El sol podría ser, pero el problema del sol es el siguiente, es el séptimo grado. Entonces, si lo pones natural es porque vino de un la, entonces habría un la antes, ¿no? Y si lo pones sostenido tendría que ir hacia arriba, ¿no? Sean octavas, ¿no? Ajá, entonces el sol sostenido en general no puede ser punto álgido. Entonces tendríamos o el fa o el la, cualquiera de esos dos. Por ejemplo, podría ser el la y podría ser el la aquí cuando resolvemos aquí, ¿no? Podría ser ahí el la. Ahora, el punto álgido de la voz de en medio, también hay que buscar algo similar, sin embargo, hay que ser también cuidadosos de que no se separe mucho de la voz de arriba o de la voz de abajo, porque se podría escribir con cualquiera de las dos. Entonces, si empezó en un la, ¿dónde pondrían ustedes el punto álgido de la voz de abajo? ¿En un do? En un do, sí, ¿en cuál do podría ser? Quedaría con el mismo la, ¿no? Con el mismo la, podría ser. Vamos a ver las opciones. Podría ser aquí y el punto álgido nos quedaría en el mismo lugar, o podría ser ligeramente después, podría ser aquí, ¿no? En este caso, yo recomendaría que fuera el do tal vez aquí. ¿Por qué? Porque si el do de acá es el punto álgido, este tendría que ser más abajo y ya nos quedaría una distancia muy amplia entre las dos voces, ¿no? Okay. Entonces, tal vez este, ¿no? No es lo ideal que nos quedara el punto álgido en el mismo lugar, pero bueno, es posible. Muy bien, ahora sí, ya tenemos la armonía, ya tenemos el punto álgido, ya tenemos el final y el inicio. Ahora solamente es completar la armonía y tratar de movernos en la dirección hacia donde queremos ir, es decir, aquí gradualmente hacia arriba para llegar a este punto álgido. Pero la ventaja es que tenemos la armonía, digamos, ya más o menos definida. Ahora, ¿qué pasa aquí?
¿qué puedo poner para aquí completar un quinto grado? También sol, ¿no? Sol, no podría poner un sí porque se harían quintas paralelas. Siempre Ajá. que lleguen, a lo mejor ya no hace falta que ustedes numeren todos los intervalos, pero si yo observo que voy a escribir una quinta, aquí está mi sí, verifico de en qué intervalo viene, y si me fijo bien, viene de otra quinta, re la. Entonces no puedo. Muy bien. Aquí Podría ser un re. podría ser un re, ok. Ujú. De hecho, si este lo dejamos como cuarto menor, la opción que tengo es mover este sol a un la otra vez. Se está empezando a poner un poco repetitivo, pero bueno, todavía no hay que preocuparnos tanto porque es el punto álgido. Perdón, todavía no está totalmente Formas. ornamentado, ¿no? Es forma básica. Entonces, vamos a ver si no nos da problemas más adelante, ¿no? Si yo cambio este la, automáticamente se vuelve un cuarto grado, ¿no? Muy bien, tengo aquí quinto grado o errante. Vamos a tratar de buscar una opción que nos empiece a mover hacia arriba. Si yo lo dejo entonces como errante, por ejemplo, puedo mover esta voz al si y puedo mover esta voz al fa, Ok. ¿no? Y entonces tengo ese mismo acorde, ¿no? El mismo acorde errante, pero ya ahora con la séptima en la soprano. Y podría incluso, aunque aquí no está muy definido, pero podría en algún punto aquí prepararla con una nota de paso. Todavía no sabemos bien cómo va a estar, pero podría estar por nota de paso. Y a Ok. pesar de si llegara por salto, tampoco veo mucho problema porque armónicamente este fa es común con el acorde anterior. Muy bien, aquí sería el mismo acorde, aunque también puede ser el errante o el quinto con séptima, cualquiera de los dos. Por ejemplo, podría poner este sol sostenido para resolver y podría poner a lo mejor dejar el si para moverlo al do. Aquí hay una segunda aumentada. No se preocupen, podemos evitarla de alguna forma. eh, Podemos ver si la podemos evitar para que no se produzca esta segunda aumentada. Tendríamos que ver cuáles serían las posibles soluciones, pero eh, todavía podemos evitarlo, ¿no? Puede ser fa sostenido, ¿no, profe? Puede ser fa sostenido. Habría, habría dos problemas. Uno es la falsa relación de octavas con el Ah, sí. fa natural anterior, ¿no? Y el otro es que en realidad el séptimo disminuido con séptima menor no tiene una función muy clara en la tonalidad, ¿no? Ok. Porque es el tritono de la relativa, ¿no? Acuérdense que el modo menor es la suma de la tónica más el tritono de la relativa, entonces tenemos que dejar claros los dos. Ok. Muy bien, este acorde dijimos que podría ser el errante, el quinto o el segundo. ¿Qué opinan? Um, es que el sol ya se repetiría mucho, ¿no? Sí, podría ser entonces, lo podríamos dejar como segundo, ¿no? Ajá. Para que quede así. Y fíjense que de general queda bastante bien. Es más, si ponemos aquí este a un do, ya nos queda el siguiente acorde. Pero el problema es que si pongo el mi, nos quedan unas quintas directas. No son paralelas porque este si fa natural sería disminuida y este es perfecta, pero sí nos quedan directas. Entonces tal vez el acorde podría no ser primero, sino podría ser sexto. Y de hecho queda bien, ¿no? Funciona bien. Y entonces aquí nos quedó más bien segundo. Esto sería una posible, digamos, forma básica para este sujeto, ¿no? Déjenme ahorita ponerles el audio. Obviamente hay todavía detalles como la segunda aumentada que tenemos, etcétera, pero ahora los arreglamos. Lo escuchamos.
Muy bien, si se fijan, funciona perfectamente, armónicamente, se siente que las voces, los contrasujetos tienen un punto álgido, o sea, creo que queda muy claro. Al final de cuentas, si se fijan, ya el punto álgido de la voz en medio nos quedó más bien el re, no el do, pero incluso está bien porque ya no es exactamente en el mismo lugar que en la otra voz, ¿no? Entonces, de hecho, queda bien también, funciona bastante bien. Nuestros puntos álgidos nos quedan en diferentes puntos y eso ayuda bastante. Ahora el siguiente paso sería entonces ya empezar a buscar ornamentaciones. Pero como lo mencionamos, no necesitan ser todo el tiempo 16avos en todas las voces. De hecho, ni siquiera tendrían que ser todo el tiempo o 16avos en todos los beats. Observen el primero, ¿no? Vean, tenemos 16avos en el primer y segundo beat. Aquí nada más tenemos octavos. Aquí también al final solo tenemos octavos. Aquí también solo tenemos octavos. Aquí también, ¿no? Entonces alterna entre usar 16avos y octavos. Hay otros como, por ejemplo, este, que sí hay más 16avos, pero fíjense que siempre es en una sola voz, ¿no? Siempre hay solamente 16avos en una sola voz y en las otras hay o combinación de octavos o octavos y cuarto o incluso mitad, ¿no? Entonces hay que siempre balancear el material para que no se sature nuestro oído y para que podamos seguir, para poder distinguir el material que tenemos abajo. Por ejemplo, si, para la pregunta que hacía Gerardo sobre la aglomeración, a lo mejor aquí puedo aprovechar y hacer algún tipo de ornamentación que me permita evitar la aglomeración, ¿no? Por ejemplo, si yo hago a lo mejor si hago esto, por ejemplo, ya evito la aglomeración y de alguna manera solo estoy poniendo notas de paso para otra nota del acorde. De hecho, la voz de abajo se podría quedar tal y como está, no es necesario que la cambiemos. Si la queremos cambiar, podríamos a lo mejor, la única otra opción que tenemos, porque no hay forma de poner ornamento entre la y el sol sostenido, es poner otra nota acordal, por ejemplo, ¿no? Poner el mi. Si es que queremos los octavos, pero también se podría quedar el cuarto. Vamos a decidirlo dependiendo de cómo se comporta esta línea, que aquí en este momento, acuérdense que está un poco estática, ¿no? Porque es la, sol sostenido, la, sol sostenido, la. Muy bien. Y en realidad hay varias opciones, ¿no? No hay una sola opción, pero de alguna forma ustedes tienen que decidir cuál es la mejor, cuál es la que ustedes prefieren, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí a lo mejor podemos continuar con los 16avos, ¿no? A lo mejor así, para evitar igual la aglomeración. Y a lo mejor ahora le pasamos los 16avos, vamos a buscar alguna opción para pasar los 16avos a la voz de en medio, ¿no? Es complicado porque no tenemos muchas opciones. Si se fijan, tenemos... Esta sería una opción. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es que cambiaría el acorde, ya no sería cuarto, sino sería segundo. Pero podría ser, ¿no? Pero sí podría ser, al final es la misma función. Permítanme. Sería así, ¿no? Y entonces ya los 16avos se los paso de la voz de abajo a la voz de arriba, y luego a la voz de abajo, y luego a la voz de en medio, y así. Eso puede ayudar. De hecho, a lo mejor si quiero evitar que aquí esté tanto alrededor de la sola, entonces a lo mejor sí puedo usar el mi, ¿no? El mi a lo mejor ayuda a darle otro contorno, ¿no? Y no afecta en nada. Aquí no se produce ningún tipo de problema si yo coloco este mi, ¿no? Aquí abajo hay 16avos, entonces tal vez no me convenga poner muchos 16avos en otras voces. Probablemente lo único que tengo que buscar es
qué voy a hacer aquí para evitar la segunda aumentada. Ahí puede ser una escapada de mí. Una escapada podría ser, sí, porque además incluso es la misma función, ¿no? O sea, momentáneamente se puede convertir en el, ¿cómo se llama? En el quinto. Ajá. Entonces es la misma función, básicamente. Y de hecho, con esta voz de en medio, podríamos dejar el sí. Si quieren evitar la aglomeración, podríamos poner una bordadura, pero el problema de la bordadura es que a lo mejor no nos deja muy claro cuál es el acorde, ¿no? Y quedan otra vez unas quintas directas ahí que no nos gustan mucho. Entonces, la única otra opción es este sol sostenido que estaba aquí abajo, pasarlo aquí arriba. Y más bien poner la nota de paso a lo mejor después. Bien. Y por ejemplo, aquí tengo la opción de hacer 16avos a lo mejor en esta última voz, ¿no? Descendente. Y a lo mejor aquí también. Perdón, sería más bien así, ¿no? Hacemos simplemente la escala descendente hasta el Fa y luego bordadura al Fa para pasarle los 16avos y a lo mejor podemos ahora poner 16avos en alguna otra voz, ¿no? Podría ser en la del medio, podría ser en la suspensión también, digo, aquí estamos modificando el sujeto, perdón, normalmente el sujeto no lo modificaríamos, perdón, pero es que hay exámenes finales aquí en la escuela y ya a alguien ya le avisaron qué pasó. Entonces, por eso el ruido. Por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? La suspensión y la ornamentación a la suspensión. O podría haber sido también en la voz de en medio, ¿no? Como ustedes decían. Y a lo mejor incluso aquí la nota de paso para resolver, ¿no? Incluso todavía podría ser más simple. O sea, creo que a lo mejor estamos poniendo muchos 16avos. Podría ser más simple. Hay aquí algunas partes, como por ejemplo este Fa. A lo mejor podríamos dejarlo solo así, ¿no? Todo depende también del tipo de movimiento que quieran mantener. O sea, en general quieren mantener más un movimiento en 16avos, este sería un ejemplo. O mantener un movimiento en octavos, donde ocasionalmente haya 16avos. Ya ustedes decidirán de acuerdo a cómo es el sujeto que ustedes tienen, ¿no? Pero fíjense que aquí los errores que habíamos, no errores, sino los problemas que habíamos tenido, como la segunda aumentada, etcétera, los podemos solucionar cuando ya hacemos la ornamentación. Las aglomeraciones también las resolvemos cuando hacemos la ornamentación o cuando hay un diseño muy repetitivo, también se puede mejorar con la ornamentación. Les pongo el audio de este fragmento y lo comentamos. Nuevamente. Muy bien, sí, como les decía, creo que puede quedar incluso en algunos puntos con menos notas para dejar más en claro el sujeto, etcétera. Sin embargo, así también funciona, así también está bien. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en particular con este ejemplo, con este ejercicio, con cómo lo hicimos, con cómo ustedes pueden hacer el suyo? Profe, Sí. yo solo, ¿por qué se eligió el Fa en el errante? Aquí, arriba. Ajá. Porque acuérdate que teníamos este re que en el inicio nos había quedado este re en la voz de la soprano, así lo decidimos,
y aquí nuestro punto álgido era el La. O sea, en nuestra forma básica teníamos esto. Ok. Teníamos esto. Este Re y este La. Y entonces, de alguna manera tenemos que ir en esa dirección, ¿no? Sí. Tenemos que ir subiendo. Entonces, aprovechamos que básicamente, o casi es el mismo acorde aquí, tiene muchas notas en común, y ese Fa lo podemos hacer como si fuera casi un arpegio, ¿no? Ok. Pero ornamentado de alguna forma, Sí. ¿no? Ok. Repito, podría ser incluso más simple, pero aún así funciona bien. ¿No? Sí, o sea, creo que por ejemplo este Fa sobra, esta bordadura podría quedar así. Bueno, y esto ya, digamos, lo único que quiero para ahora de su tarea, que voy a poner ya, la voy a juntar en Classroom, es que hagan esto con un sujeto, ¿no? Este mismo procedimiento, empezar cifrando el sujeto, viendo las opciones que tienen de cifrado, buscando en general cifrados que tengan acordes con función de tónica, de dominante, de subdominante, ¿no? Buscando hacer cadencias. Y luego hacer esta forma básica, pero como vimos, no es siempre de octavos o siempre de cuartos, depende mucho de cómo sea su sujeto. Y a partir de ahí ya hacer las dos voces, poner el inicio y el final, buscar un punto álgido, buscar que las voces, por ejemplo aquí, entre las voces superiores, el intervalo más amplio que hay es de sexta, entonces es posible tocarlo con una sola mano, más allá de si es difícil o no, pero es posible. Entonces, eso hay que considerar también. ¿Por qué es tan importante tener esto? Así como tenemos. Vamos a suponer que decimos que nuestro contrasujeto 1 es el de arriba. En realidad podría ser cualquiera de los dos. De hecho, no habría una diferencia en este punto. Tal vez a veces podría haber una diferencia entre cuál es el que es más complejo, pero aquí los dos son casi igual de complejos, ¿no? Entonces vamos a poner que este es el contrasujeto 1 y el contrasujeto 2 es el del medio. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros tenemos esto, básicamente yo puedo simplemente acomodar el material permítanme, esto sería la voz 2 y ahora entraría aquí el sujeto en la voz 1 pero a la quinta, ¿sí? Entonces entraría este y lo tendría que transportar a la quinta. Sibelius les da esa opción muy fácil, transportar una quinta arriba, ahí está. Lo único que hay que recordar, o acuérdense, es si van a hacerlo una respuesta real o respuesta tonal. Eso va a depender de varios factores, ¿no? Todavía, acuérdense que todavía, vamos, lo tenemos que, no hemos tenido tan claro cómo va a funcionar eso. Por ejemplo, aquí, a lo mejor es muy pronto aquí para que ya se vuelva mi menor, ¿no? Para que aparezca este Fa sostenido. Pero si no aparece también se podría ver un poco raro. Entonces yo lo pondría a lo mejor así o así, ¿no? Es decir, para que todavía esta primer parte esté en La menor, ¿sí? Y el siguiente ya ahora sí module. Pero vamos a dejarlo como estaba, es decir, así como lo copié, lo pegué y lo transporté. Y entonces yo puedo poner ya el contrasujeto 1. En Sibelius a veces es muy problemático esto de copiar y pegar, pero bueno. El contrasujeto 1 yo lo puedo poner aquí. Lo puedo transportar también una quinta arriba. Y lo puedo copiar y pegar aquí. No se les olvide cuál era la nota inicial. La nota inicial era La. Esa la tengo, pero ya sabíamos que esta que está entre paréntesis tiene que cambiar. Entonces, estrictamente, esto no debería de existir ningún problema, ¿sí? Si se fijan, el contrapunto tendría que quedar igual, tendría que quedarnos con los mismos intervalos o con los intervalos invertidos. ¿Cómo confirmamos eso?
por ejemplo, vamos a tomar el, no sé, el último bit. Tengo cuarta, tercera, tercera, cuarta. Ok, tendría que ser esos mismos intervalos o invertidos. O sea, quinta, sexta, sexta, quinta, que es lo mismo la inversión de cuarta, tercera, tercera, cuarta. Entonces sí son los mismos intervalos, ¿no? Lo único que habría que aquí corregir o trabajar es cómo va a ser la entrada al inicio. Por ejemplo, yo creo que nos convendría que hasta aquí en este punto todavía el sol fuera sostenido para que resolviera, ¿no? Para que resolviera al... Permítanme. Sí, para que resolviera aquí a la menor. De hecho, este podríamos tomarlo como pivote, el si como una apoyatura al do, y este la, que es primer grado, es nuestro pivote para después modular hacia mi menor, que esa sería la tonalidad. Y de hecho, para la tercera voz, en realidad lo único que habría que hacer es copiar prácticamente esto como está, ¿no? Es decir, en algún punto aquí en la tercera voz va a aparecer el sujeto en la voz de abajo. Lo único que cambiará va a ser el orden de los contrasujetos, ¿sí? Ahora el contrasujeto en 1 en realidad va a aparecer, permítanme, siempre es un problema. El contrasujeto 1 va a aparecer ahora aquí. Perdón. Yo les recomiendo que lo hagan en pentagramas separados. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, esta sería nuestra tercera entrada, ¿sí? Ahora, si se fijan, el contrasujeto 2 nos tendría que quedar arriba y el contrasujeto 1 nos quedaría abajo, ¿sí? Porque... No, perdón. No, no, el contrasujeto... Sí, sí está bien. No, no, creo que era... Perdón, estaba bien así como estaba. Así, tal y como lo habíamos escrito, perdón. Así como estaba, funciona bien. Porque es 2, 1, 3. Entonces aquí este hizo contrasujeto 1, entonces la voz de en medio tiene que ser contrasujeto 2. Lo único que quedaría aquí pendiente es el puente, ¿no? Porque hubo una modulación, entonces necesitamos un puente para regresar a la tónica. Pero vean que haciendo estos tres cosas, o sea, estos dos compases de contrapunto, prácticamente podemos hacer, copiando y pegando, podemos hacer ya nuestra entrada completa. Okay. Solo transportando a la quinta. Y lo único que quedaría pendiente es nuestro puente, que sabemos que es opcional, pero que en este caso, como hubo una modulación, sí sería necesario, ¿no? Les voy a poner este fragmento. Ahí va a haber un hueco que es donde tendría que estar el puente, pero más o menos para que vean cómo funciona aquí la respuesta. Esta respuesta en realidad la pondríamos como tonal, aunque no moví ninguna nota, vamos, no cambié la altura de una nota, pero sí alteré las notas. Por ejemplo, el sol tendría que haber sido natural y yo lo puse sostenido, ¿no? Para que se mantuviera todavía en la menor, y el último actúa como pivote. Entonces, por eso es que la podríamos considerar como una respuesta tonal. Lo escuchamos. Bien, eso lo veremos, de cómo hacer esto lo veremos con más calma, pero lo único que quería era mostrarles que si ustedes acaban este fragmento que pusimos aquí, o sea, el sujeto con sus contrasujetos, prácticamente ya pueden resolver
la entrada, ¿no? Y prácticamente cualquier entrada más adelante, porque si la entrada va a tener el sujeto y los contrasujetos, solamente es cuestión de copiar y pegar y de ajustarlo, o más bien transportarlo a la tonalidad en la que estén en ese momento. ¿Sí? Entonces, no sé si esté más claro lo que tienen que hacer de tarea. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pondré la tarea ya en Classroom y espero, pues sí, que lo más pronto que puedan la suban, para que ya, ahora sí, digamos, veamos con más calma. Ahora lo hice rápido para mostrarles, pero veamos con más calma ahora cómo se tendría que acomodar esto, ¿no? Y les repito, en Sibelius yo les recomendaría, yo aquí lo estoy haciendo en 3 voces, pero en 2 pentagramas, también porque es más fácil para ver si las distancias son muy grandes o no. Pero yo les recomiendo que lo hagan ustedes en 3 pentagramas distintos. Porque si no, el copiar y pegar voces se vuelve muy complicado y necesitan tener ahí, saberse algunos trucos de Sibelius para copiar y pegar voz 2 o voz 1, etc. Entonces, mejor háganlo en 3 pentagramas. Ok. Muy bien. Y igual como petición, cuando sean sus trabajos en Sibelius, por favor les agradecería que los exportaran como una versión de Sibelius 7. No tengo una versión más nueva, ¿no? Entonces, una disculpa, pero para poder revisarlo tendría que ser en Sibelius 7. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. Perfecto. Entonces ya quedó claro cómo tienen que hacer su tarea. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Sí, profe. Gracias. Por nada, hasta luego a ustedes. Nos vemos.